el día de hoy y vamos al libro del profeta Ezequiel capítulo 33. Libro del profeta Ezequiel capítulo 33. Dice la palabra del Señor desde el verso 1. Vamos a estarlo leyendo desde el verso 1 en adelante. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 33, verso 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: Cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, tocaré trompeta, y avisaré al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se percibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre estará sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, y su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada, y no tocare la trompeta, el pueblo no se apercibiere, viniendo la espada, hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano, ¿de quién? Del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, y si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Este texto es bien interesante. Nosotros ya vimos en alguna parte este texto porque está correlacionado con Ezequiel capítulo 3, del 16 al 21. Pero quiero hacer un análisis muy interesante sobre este texto. Cuando leemos esto, cuando usted lea la porción bíblica, es importante que usted se pregunte ¿a quién va dirigida? ¿A quién está dirigida la palabra? Miremos lo que dice el verso 7. El verso 7 dice: a ti, pues, hijo de hombre. ¿Aquí a quién se está refiriendo? Se está refiriendo al que está escribiendo. En otras palabras, se está refiriendo al profeta Ezequiel. Esta palabra no está dirigida a ninguna persona del pueblo. Esta palabra está dirigida para el profeta Ezequiel. Entonces es muy importante que entendamos este contexto, que Ezequiel está escribiendo algo que recibe de parte de Dios, pero no es un mensaje dirigido a otras personas, es un mensaje dirigido para él. Dios le está diciendo a Ezequiel: a ti te puse por atalaya de la casa de Israel. Este mensaje es para ti. Entiende cuál es tu responsabilidad. Entiende a qué es lo que yo te he llamado a hacer. Y es importante que entendamos esto, porque Dios todavía sigue levantando atalayas el día de hoy. Dios sigue levantando hombres y mujeres que se levantan de parte de Dios, con palabra de Dios, para hacer esa trompeta. ¿A qué es lo que se está refiriendo? Aquí vamos al segundo punto del mensaje de hoy. ¿Cuáles son los elementos de este mensaje profético? ¿Cuáles son los elementos de... Aquí no está hablando necesariamente de una profecía que se va a cumplir, pero es un mensaje profético porque es un mensaje de revelación, un mensaje de exhortación. Se habla de una atalaya y se habla de un pueblo. Se habla de una atalaya y se habla de un pueblo. El pueblo, la costumbre de aquellas épocas era de colocar torres alrededor del pueblo y se escogían a personas que fueran atalayas, que estuvieran allá en las torres vigilando alrededor. ¿Para qué? Para que si en algún caso viniera algún pueblo invasor, algún peligro, alguna situación, la labor de la atalaya era sonar la trompeta para que el pueblo supiera que el peligro viene. Esa era la función de la atalaya. No se está hablando de la atalaya bíblico, se está hablando de la atalaya que
que tenía una función regular en ese tiempo. Recuerden, no estamos hablando de la atalaya que la Biblia le está hablando a Ezequiel, no, estamos hablando de la función de una persona en aquel tiempo. Es con lo que nosotros hoy como un guarda de seguridad para un barrio, una persona que vigilante, o con lo que llamamos a veces los campaneros, las personas que están como mirando a ver si viene alguien, es más o menos esa función. Ellos estaban en sus torres y se colocaban en torres porque al estar altos podían ver más allá, no se podían quedar dormidos porque se quedaban dormidos y venía el peligro y su trabajo era avisarle al pueblo y la gente no se daba cuenta, pues iban a morir todos, no solamente moría él, sino que moría todas las personas del pueblo y seguramente su familia también. Entonces, por el bien de su familia, él tenía que hacer su trabajo muy bien hecho. Este trabajo, Dios se lo está diciendo, Ezequiel, este es tu trabajo. Tu trabajo es de estar pendiente a avisar. Tu trabajo es el de estar con los oídos abiertos, como se lo dice en el verso 7, le dice, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Qué hace el atalaya bíblico? Es una persona que podemos decirle claramente es un profeta que recibe una palabra de parte de Dios y la expresa al pueblo. Recibe la palabra de Dios y la expresa al pueblo. Entonces, ¿cuál era el problema que se presentaba en esta época? Y es importante entrar en contexto. ¿Por qué razón Dios persiste con este mensaje? Habían muchos profetas que no eran realmente atalayas. Eran personas que querían darle gusto al pueblo. Querían decirle al pueblo lo que el pueblo quería escuchar. Estaban más preocupados por su popularidad que por realmente decir lo que escuchaban de parte de Dios. Esto, por ejemplo, lo vemos en un profeta contemporáneo de Ezequiel, el profeta Jeremías. Por ahí cerca en el capítulo 30, resulta que se levantó un profeta que dijo, de aquí a un año se acaba el exilio. Todavía no llevaban 10 años en el exilio, pero decía, de aquí a un año ya se acaba el exilio, Dios va a traer paz. Claro, la gente se alegraba porque esto les traía felicidad, ellos estaban contentos. Ya Dios dijo que se iba a acabar pronto esto, pero resulta que Jeremías le dice, mire, vamos a colocar esto a prueba. Esto no se acaba en un año, esto se acaba en 70 años, pero de aquí a un año vamos a ver, para que la gente sepa si tú eres un verdadero profeta o un falso profeta. Y le dice, se van a dar cuenta que tú eres un falso profeta porque esto durará 70 años. Imagínense la diferencia, un año a 70 años. ¿Qué sucedió? Pues obviamente se cumplió la palabra que Dios le dio a Jeremías porque el otro profeta no estaba hablando palabra de Dios. Y así como sucedía en la época, obviamente hay muchos otros ejemplos de esto que pasaba, pero es uno que tenemos muy puntual. Como sucedía en esa época, todavía sucede hoy. Hay hombres y mujeres que quieren quedar bien con la gente, quieren que la gente esté feliz, quieren que el pueblo escuche palabras que les agradan a sus oídos. Y como lo expresa el apóstol Pablo, muchos por esa comezón de oídos, por esas ganas de escuchar algo, se desviarán de la doctrina y no hablarán realmente de parte de Dios. Es muy importante que si nosotros hemos sido puestos por atalayas, todo pastor ha sido puesto por atalaya. Sí, el pastor es maestro, pero el pastor cuando escuche la voz de Dios en una advertencia debe decirlo. Debe decirlo. Así no sea lo más popular. Así tu iglesia no se llene por eso. Nuestra misión como pastores no es de llenar bodegas. Nuestra misión como pastores es de dirigir, de enseñar, de pastorear. Pero también si como pastor veo el peligro para mis ovejas, yo debo dejarles saber a mis ovejas qué es lo que está pasando. Y esto no es lo más popular. Porque como pastor tengo ovejas que se han enojado conmigo. Tengo ovejas que se han molestado en extremo conmigo porque les he dicho lo que Dios ha colocado en mi corazón y no era lo que ellos querían escuchar. Y esto ha causado de que las personas, muchas de ellas, se retiren de la iglesia, busquen en otro lugar donde sí les dicen los que quieren escuchar, pero eso les hace tambalear en su fe y de repente terminan en una tercera, cuarta, quinta iglesia y muchos de ellos hasta terminan alejados de Dios.
No porque no me hicieron caso, no, sino porque no escucharon lo que ellos querían escuchar. Y esto es algo que debemos tenerlo muy, pero muy en cuenta. ¿Por qué razón? Porque si mi trabajo como pastor es dejarle saber a la iglesia el peligro, y yo, entonces aquí es donde viene lo interesante de lo que es la función de la atalaya. Y Dios le dice a Ezequiel, mira, presta atención Ezequiel, si yo envío la espada para traer juicio y tú no haces sonar la trompeta, sí, es cierto, ellos morirán por su pecado porque la espada vendría a raíz del pecado de ellos. Pero la sangre de ellos la voy a demandar de ti porque tú debiste haberle avisado. Tú debiste haberles dicho, mire, viene un tiempo de juicio, viene un tiempo de castigo. Pero como no lo quisiste hacer porque no es lo popular, entonces esta sangre demandaré de ti. No es una reprimendación porque Ezequiel no lo haya hecho, esto no lo sabemos. Pero es lo que Dios le está diciendo. Dice, más, si tú vieres el peligro y lo anuncias y la persona igual no se convierte de sus malos caminos, pues ¿sabe qué? Ahora la sangre de ellos estará sobre la cabeza de ellos, no la voy a demandar de ti, porque tú hiciste tu trabajo, tú les avisaste, tú les dijiste, tú les enseñaste, tú les advertiste. Allá ellos si no quisieron hacer caso. Allá ellos si no quisieron hacer caso. Y no es que él sea desalmado, que se olvide la gente, no, es que es la realidad de la situación. Se les dijo, se les avisó, se les habló, ya de ahí para allá son consecuencias de las malas decisiones. Tenemos que entender eso. Sé que hay amigos, líderes, pastores, que Dios los ha levantado como atalayas y que muchas veces reciben palabra y no es la que el pueblo quiere escuchar. Es necesario que la hablemos. Si vemos las cosas que no son, es necesario que levantemos trompeta, hagamos sonar esa trompeta. Si no hacemos sonar la trompeta, la sangre de esas personas a las que no se les habló estará sobre nosotros. Segundo punto, y creo que es uno muy importante. Nosotros todos los que me estamos viendo de alguna manera están vinculados a alguna iglesia, a algún lugar, y creo que es muy importante que si usted no está vinculado, usted se vincule a una iglesia. Una iglesia que sea de sana doctrina, una iglesia donde Dios se manifieste, una iglesia en la cual Dios use también al pastor como atalaya. No para estarlo en el rejo a la iglesia todo el tiempo, porque esa no es nuestra labor como pastor, sino para que podamos escuchar la voz de Dios en los tiempos que se avecinan. Si nosotros con madurez escuchamos la voz de Dios y actuamos de manera correcta, porque si hay algo que al ser humano no le gusta es de que le expongan su pecado, que le hablen del pecado. Todos queremos tener esta fachada al exterior donde somos santos, nosotros no hemos hecho nada malo, pero por dentro sabemos que estamos cometiendo el pecado. Y cuando alguien empieza a escarbar y a tocar eso, óigala, ahí es cuando uno ve a la gente más molesta, cuando se molestan y hablan y dicen, es que el pastor esto, es que el pastor lo otro, y se enojan porque se está hablando de su pecado, de lo que ellos tenían oculto. Pero si usted es un hijo de Dios, un creyente maduro, cuando uno recibe ese tipo de mensaje o ese tipo de reprimendación, uno debe dar gracias. ¿Por qué razón? Porque han salvado una vida. Uno tiene que vivir en santidad con Dios, debemos vivir en santidad con Dios. Es algo que debe ser parte de nuestra vida como creyentes. Y si alguien ve algo que está mal hecho y lo puedo corregir, oiga, gracias a Dios por esa persona, gracias a Dios por ese pastor, gracias a Dios por ese líder, gracias a Dios por esa atalaya que me dejó saber algo que estaba mal hecho. Porque necesitamos saber, muchas veces hacemos las cosas mal hechas y ni siquiera nos damos cuenta. A veces lo sabemos, pero a veces no lo sabemos. Los atalayas son personas importantes. Escuchemos la voz de Dios. Escuchemos lo que Dios quiere decir. Si nosotros sabemos algo, vamos y hablémoslo. Pero mi hermano y mi hermana, cumple tu responsabilidad como atalaya. Si tienes ese llamado de Dios, hazlo. Hago un paréntesis muy importante. Constantemente escucho hombres y mujeres con la frase, es que Dios me muestra, es que Dios me muestra, es que Dios me muestra. Pero son personas que no tienen un llamado, son personas que no han cumplido su carrera para lograr hacerlo. Usted mira la vida de Ezequiel, un hombre que Dios lo llamó, Dios lo puso a cumplir esa función, Dios lo procesó de una manera muy fuerte y cuando Dios lo coloca como atalaya es porque Dios lo ha preparado para eso.
estar diciendo todo el tiempo, Dios me mostró, Dios me mostró, Dios me dijo. Y muchas veces lo que Dios le muestra y Dios le dice sale que no es correcto. Por favor, no utilices Dios me habló, Dios me mostró, Dios me dijo como una excusa para llamar la atención. Ten mucho cuidado, porque utilizar esa expresión sin que Dios realmente lo haga es algo de mucho peligro. Asegurémonos que si decimos nosotros en nuestra boca, Dios me habló, Dios me mostró, Dios me dijo, haya sido realmente Dios y no los frijoles que me comí anoche antes de irme a dormir. Mucho cuidado. Asegurémonos, si decimos Dios me dijo, que realmente hayamos escuchado la voz de Dios. No confundamos al pueblo. No hay necesidad de más falsos profetas en medio del pueblo. Necesitamos son los verdaderos profetas, los verdaderos atalayas que se levanten y podamos nosotros dar una palabra realmente a lo que el pueblo necesita, que le alarme del peligro que se avecina. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta hora, Dios, me acerco ante tu presencia, pidiéndote perdón, Dios, por nuestras fallas, por nuestros errores, por nuestros pecados. Necesitamos, Señor, estar a paz, estar a cuentas contigo. Señor, a medida que termino hoy este día, te pido que seas tú obrando en mi vida y en mi ser. Padre Celestial, hoy nos has hablado muy claramente de la función de la atalaya. Señor, como hijos tuyos, como hombres y mujeres tuyos que somos, sé que hay muchas personas que nos están viendo, que tú los has levantado como atalayas, como personas que advierten al pueblo del peligro. Te pido, Dios, de que cada día les des más revelación. Te pido, Señor, que toques el corazón de aquellas personas que muchas veces no saben distinguir entre la voz tuya y la emoción. Ayúdales, oh Dios, llénalos de tu espíritu para que puedan tener ese discernimiento en su corazón y cuando se abra la boca para decir tu palabra, haya esa certeza de que realmente lo es. Todopoderoso, ayúdanos, háblanos. Tu pueblo está atento a escuchar tu voz. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú has sido bueno y tu misericordia permanece para siempre. Bendigo, Señor, a cada persona que se conectó el día de hoy. Ayúdale, Señor, a cada uno de ellos para que cuando escuchen un atalaya verdadero, ellos puedan, Señor, compungirse, arrepentirse de su pecado y caminar contigo cada día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Les saluda, se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda y les recuerdo que si usted quiere aprender más de nuestro ministerio se puede comunicar con nosotros al 316-617-7888 o nos puedes buscar por las redes sociales como CFE Cali, Centro de Fe y Esperanza Cali. Dios te bendiga, Dios te guarde, que tengas una maravillosa noche en la presencia del Señor. Y recuerda, nos despedimos como siempre, recitando el Salmo 4, verso 8 que dice: En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga a todos. Feliz noche.